Hola amigos, estamos en Chile con Alfredo Iturriaga, un destacado profesional a nivel nacional e internacional, uno de los grandes líderes de la seguridad, y estamos aquí hoy para hablar de seguridad ciudadana, quien va a compartir su impresión acerca de la seguridad en Chile. Y bueno, nada, bienvenido Alfredo. Muchas gracias, Luis Eduardo. Es un agrado estar compartiendo contigo. Gracias por la presentación. Y la verdad es que en Chile, en general, comparativamente con nuestros vecinos y países de Latinoamérica en general, es un país bastante seguro en términos generales. Sin embargo, tenemos nuestros particulares problemas que por ahí atraviesan transversalmente muchas problemáticas que comparten otros países en Latinoamérica. Pero yo diría, para iniciar, que Chile es un país seguro por dos razones o tres razones quizás bien importantes, tanto en el tema de la seguridad privada como en el tema de la seguridad pública o la seguridad ciudadana. El primero de ellos es que es un país que no ha sufrido grandes amenazas, no ha sufrido grandes riesgos, y eso hace que estemos un tanto alejados de todos los circuitos de grandes riesgos como ocurre en otros países. Estamos hablando de amenazas duras como el secuestro, como la guerrilla o grupos terroristas. La verdad es que hemos estado bien alejados de esa problemática. Sin embargo, lo que sí tenemos nosotros desde el punto de vista de seguridad, que es un tema que es bastante recurrente, son las amenazas de la naturaleza, principalmente terremotos, aluviones, que de alguna manera también impactan en el tema de la seguridad. Por otra parte, gozamos de una muy buena policía. Nosotros, a diferencia de otros países, tenemos una sola gran policía uniformada, que es Carabineros de Chile, que es una policía militarizada bastante eficiente. Yo diría que muy poco corrupta o casi nada corrupta comparativamente con otras policías. Y además hay una policía más pequeña, que es la policía de investigaciones, que es una policía más pequeña, como digo, pero la gran fortaleza es que tenemos un sistema policial bastante robusto, y eso hace que las potenciales amenazas sean bastante controladas en su origen. Y el tercer aspecto, en los últimos, diría yo, 15, 20 años, incluso después del gobierno militar, como una herencia del gobierno militar, es que Chile goza de una seguridad jurídica muy importante. Y he sabido que la seguridad jurídica es aquella seguridad en la cual descansan todo el resto de las seguridades. La seguridad nacional, la seguridad social en términos generales, y consecuentemente la seguridad pública y la seguridad privada. Esos tres grandes aspectos hacen de Chile un país bastante seguro. Dicho eso, tenemos problemas sin lugar a dudas de seguridad ciudadana, de conflictos muy localizados, un conflicto de una raza originaria mapuche en el sur de Chile. Tenemos mucha delincuencia. Y esto está influenciado últimamente, como una economía que es bastante abierta, ha estado influenciado por fundamentalmente las migraciones de otros países. Hemos sido como una economía que apunta al desarrollo a pasos agigantados. Se nos han internado muchos ciudadanos colombianos, peruanos, bolivianos, ecuatorianos, de Centroamérica también, y eso en forma legal y también en forma irregular. Y eso hace que tengamos también ahí una amenaza, más que nada a la seguridad ciudadana, a la seguridad pública. ¿Y cómo ha impactado, digamos, ese efecto de los malos colombianos, peruanos, etcétera, los malos ciudadanos que vienen de otros países, de otras comunidades? ¿Cómo ha sido ese impacto, sobre todo el impacto negativo sobre Chile? Sí, el impacto negativo es porque vienen con una posibilidad de trabajo muy precaria, muchas veces engañados por ciertas personas inescrupulosas que les prometen grandes cosas en Chile, y llegada acá se encuentran con que el trabajo no existía, entonces ya están aquí y no les queda otra alternativa, desgraciadamente, que integrarse al lumpen.
porque tampoco son ciudadanos de muy buen nivel dentro de sus países, guardando obviamente las proporciones, porque también tenemos brillantes profesionales que nos han venido a visitar y se han quedado trabajando acá. Pero referido al tema de la seguridad, nos impacta negativamente en ese tema. Y en una cosa muy particular, que es el famoso tráfico, el narcotráfico. Nuestro país es un país que ha producido grandes incautaciones de droga, pero también somos un país de tránsito. Tenemos dos vecinos que en ese sentido no nos cooperan mucho, como es Perú y Bolivia, productores de droga, y entonces Chile es usado como un país de tránsito. Y en ese sentido, estas migraciones se han integrado, quizás porque también traen desde sus propios países alguna experiencia en ese tipo de actividades ilícitas. De esa manera diría yo que nos está impactando, y porque también se integran a una masa de gente que está sin trabajo. Entonces, por ahí, cuando hay una marcha, hoy día mismo tenemos unas marchas estudiantiles, las típicas reivindicaciones educacionales, y las marchas que prometen ser muy pacíficas, con banderas de lucha muy legítimas, terminan en grandes desmanes callejeros, porque estas marchas son infiltradas por estos individuos que actúan en forma clandestina, encapuchados, y que producen grandes destrozos a la seguridad pública. Bueno, Alfredo, y en el día a día del ciudadano, digamos, hay países que tienen problemas cuando vas a sacar dinero. Nosotros le llamamos en Colombia el fleteo, es decir, que sacas un dinero, te siguen y te lo quitan, puede ser a una cuadra o ya llegando a tu casa. ¿Tienen fenómenos como ese, fleteo acá? ¿O si recibe otro nombre? Sí, no sé el nombre exacto que reciben, pero efectivamente existe una necesidad en Chile, diría yo, en términos sociales, del consumismo, de tener cada día más cosas y de tener más bienes. Hay una clase media emergente muy importante. Entonces, por ejemplo, el parque automotriz ha aumentado en un 40% en los últimos 10 años, y eso hace que la gente quiera tener dinero fácil. Y ahí viene lo que tú mencionas, en que de repente las personas que van a sacar dinero a un cajero automático, a un ATM, son seguidos y son obligados a entregar el dinero. También existe mucha clonación de tarjetas a nivel informático, robo de tarjetas para poder intimidar a la gente. Existe un incipiente, diría yo, secuestro express, en donde la gente la toman por 2 horas, les toman sus tarjetas, ya sea de crédito o de retiro de dinero efectivo, los llevan a un banco, retiran el máximo de dinero y después los dejan libres. Ese fenómeno se está dando bastante en Chile y es empujado, diría yo, por ese desarrollo económico de la gente, de querer tener más dinero para acceder a más bienes. ¿Cómo están manejando ese fleteo? Nosotros le llamamos paseo millonario, que te toman en un taxi y te llevan y hacen todo lo que tú describiste con las tarjetas. ¿Cómo está manejando la autoridad de eso para contener esas situaciones tan difíciles? Mira, desgraciadamente ahí hay una política que desde mi punto de vista no ha sido muy exitosa, y solamente en términos de reacción. Yo creo que nosotros perdimos un gran espacio al no tener dentro de las policías un buen sistema de inteligencia que permita poder anticipar aquel tipo de amenaza. Entonces, esto es una reacción, pero es una reacción donde normalmente el tipo que comete este tipo de ilícito es capturado por la policía y es procesado. Pero ahí viene una falencia muy importante que tenemos en nuestro país, que es la debilidad de la justicia. La justicia hoy día en Chile es muy garantista con el delincuente. Entonces, el tipo que delinque, un día, 2 días, no está más detenido y sale nuevamente a la calle. ¿Y sale a qué? A hacer más de lo mismo, en realidad, porque es prácticamente, entre comillas, su profesión. Entonces ahí tenemos la llamada, nosotros le llamamos la puerta giratoria de la justicia, en que el tipo entra por un lado y al poquito tiempo sale, sin mayores penas. Yo creo que ahí hay un tema en donde no estamos actuando en forma proactiva, sino que estamos reaccionando, y con el complemento negativo de que la justicia no actúa en forma importante. También las cárceles, aunque se mantengan 1 o 2 años detenidos en las cárceles, las penas tampoco son mayores.
las cárceles son escuelas de delincuencia. Entonces el tipo que hizo un robo sin tener mucha experiencia va preso por 2 o 3 años y adentro ya sale profesionalizado. Mejora el nivel. Mejora el nivel en el tema, exactamente. Perfecto. Hay otros temas de seguridad ciudadana como transportes, el robo de celulares. En mi país tenemos muchísimos problemas con el transporte público. ¿Cuál es la experiencia en el transporte público? Ustedes tienen metro y también un sistema de buses bastante complejo. Y los celulares, que también es otra cosa porque son elementos de un gran valor y fácil de mover dentro del mercado negro. ¿Cuál es tu experiencia? En ese sentido, creo que tenemos una fortaleza, fundamentalmente apuntado al tema de los celulares, porque hoy día las compañías proveedoras de servicios de telefonía celular están obligadas por ley, una ley bastante dura, que les permite a las policías acceder a todo el tráfico que se produce dentro de celulares, a través de celulares. Entonces, inmediatamente producido el robo de un celular, el usuario, que ya estamos bastante acostumbrados a esa gestión, bloquea y da cuenta a la policía. Y en forma inmediata, la policía, con las compañías, empieza a hacer el rastreo de las comunicaciones que pueda producir ese celular. Obviamente que también la delincuencia en ese sentido ocupa el celular en forma muy breve y lo larga, justamente porque sabe que puede ser sorprendido. Entonces, esa medida y esa ley que obliga a estas compañías a proveer información a la justicia y a las policías ha hecho que no exista una proliferación importante del tema de robo de celulares. Existe, sin lugar a dudas, pero es bastante acotado. Manejable. Exactamente, sí. Dentro del nivel. Y en el transporte público, ¿cómo está la experiencia de la delincuencia o el tipo de delincuencia que tiene? Bueno, yo creo que una de las grandes áreas donde se produce todo este tipo de robo, lanzazo llamamos aquí, como el robo de la billetera o la cadenita de oro, y el tipo arranca, o la mochila, que normalmente los estudiantes transportan allí sus laptops o su teléfono celular incluso, se produce justamente en el transporte público. Y por una razón que también tiene que ver con políticas gubernamentales. Hoy día el transporte público en Chile está colapsado. Hoy día ha crecido tanto la población en general que realmente las horas punta, como se llama, tanto del metro como del transporte terrestre público, están absolutamente colapsados y los carros del metro y los buses van muy llenos de gente. Entonces eso hace de que los tipos prácticamente utilicen y tengan bandas muy organizadas dentro del sistema de transporte público para robar. Y eso es una sensación que produce mucha inseguridad. La gente se siente muy insegura, aun cuando el nivel no sea muy alto. Pero la sensación, tú le preguntas a la gente en la calle y uno ve los programas de televisión, de las noticias, y la gente siente una sensación de inseguridad porque justamente es eso lo que les afecta, el robo en el transporte público. Quizás no tanto en la calle al pedestre, sino que cuando va arriba y sobre el... Es por la gran afluencia de público y que el tipo fácilmente se escabulle y se esconde y escapa en 1 cuadra, 2 cuadras, se baja del transporte público y ya está confundido con el resto de la población. ¿Y allí qué están haciendo las autoridades o sobre todo qué estrategias están manejando que podamos aprender todos? Mira, yo creo que ahí las estrategias no han dado un buen resultado y sencillamente no tenemos una buena herramienta que podamos decir aquí hay un hecho concreto que está cooperando a que esto no ocurra. Es un tema que yo no diría que está descontrolado, pero sí que en algún sentido la autoridad está un tanto desorientada, fundamentalmente porque cada día existen más posibilidades de que la gente esconda su identidad al momento de poder hacer estos robos, de que ellos de alguna manera o van sin identificación personal o van con capuchones. Entonces eso hace que fácilmente el delincuente se mezcle con la población. Bueno, pero cuando van sin identidad, la autoridad puede retenerlos. Sí, claro, exactamente. Hay una detención por identificación, sin lugar a dudas. Ahí entramos en otro problema, que en realidad las policías no dan abasto.
la policía, fundamentalmente uniformada, Carabineros de Chile, que es la encargada de prevenir, la otra más chica, como decía, la Policía de Investigaciones de Chile, es la encargada de investigar el crimen. Esta policía preventiva no da abasto. Sencillamente, cada día o cada año, digamos, los presupuestos aumenta la dotación, pero siempre la población y el lumpen va creciendo a pasos más agigantados que lo que el Estado pueda proveer en términos de aumento de capacidad de las policías. Entonces eso también es usado por los delincuentes en los barrios periféricos especialmente. Influye mucho también el tema del consumo de drogas. En Chile yo creo que hay un tema de consumo, independiente de lo que te hablaba un poquito rato atrás, del tráfico en grandes volúmenes de droga que pasa por Chile. Hay mucho consumo de droga y de alcohol. Y eso hace que los individuos vayan drogados o vayan borrachos y actúen de una manera mucho más temeraria, sin medir consecuencias. El tema de autos, porque ustedes tienen frontera con Brasil. No, con Perú, Bolivia y Argentina. Perú, Bolivia, Argentina, sí. ¿Cómo es el tema de autos? Porque, y además, por la disposición, por la geografía de tu país, que es muy largo, digamos, por decirlo así, podría ser muy permeable hacia Argentina, hacia muchos sitios, muy difícil de controlar, se me ocurre. Sí, no está cerrado. Nuestra frontera es muy extensa, tenemos 4.000 y tantos kilómetros de frontera, y en sectores donde es muy difícil, ya sea por el clima o por la altura de la cordillera de los Andes, con Argentina y con Bolivia, controlar todos los pasos. Los pasos legales están todos controlados, pero hay una infinidad de pasos que no son controlados y por ahí justamente transcurre este robo de auto. A mí en lo personal, como profesional, me correspondió hacer una investigación del robo de los vehículos 4x4, de los 4-wheel drive. Y era bien interesante cómo ocurría, después de toda una investigación que hicimos por largo tiempo. Esos vehículos eran muy cotizados en la sierra boliviana y en el Chepare, que son dos regiones cocaleras en Perú y Bolivia. Los vehículos prácticamente eran encargados desde allá y acá eran robados por bandas, especialmente en los grandes malls, en los grandes centros comerciales, eran robados en horas, arreglaban los papeles, cambiaban placas patentes, incluso limpiaban el número del chasis, el número del motor, que son bastante identificatorios de los vehículos, y se los llevaban hacia el norte. Incluso más, la transacción se producía con pago en droga, o sea, no había transacción en dinero, porque obviamente era para usarlo en el tema de la droga y por su especificación técnica de ser 4x4. Hay un aumento importante de robo de vehículos en Chile, muy importante. Y eso, hoy día, las compañías de seguro y las compañías automotrices ofrecen, seguimiento, GPS, un montón de tecnología, pero bien sabemos que toda la tecnología, estos individuos ya tienen las medidas para poder mitigar todo ese tipo de artículos electrónicos. Incluso una de las últimas técnicas que hemos conocido son clonadores de controles remotos. Uno se baja del vehículo, cierra su control remoto a distancia, pero a unos 8, 10, 15 metros, especialmente en los estacionamientos de los grandes malls o tiendas por departamento, hay otro individuo con un dispositivo que al momento de que tú cierras tu vehículo, él te está clonando esa clave. Y ya con eso, la persona se va, el dueño del vehículo se va a comprar, va a hacer su diligencia, pero él ya tiene la clave con que puede abrir el vehículo. Entonces, al haberla clonado, fácilmente abre el vehículo, hace un contacto directo y bueno, y se va y se lo roban. Entonces ahí tenemos un problema también de seguridad pública no muy controlado. Okay. En el tema de viviendas, casas, edificios, porque digamos que lo que estoy tratando de establecer es las diversas modalidades de delincuentes y grupos especializados en una u otra cosa. Como tú bien lo dijiste, y dada mi experiencia en Colombia, pues las condiciones de Chile son indudablemente mejor, pero pues estamos hablando, digamos, de lo negativo, de aquellas cosas donde hay una oportunidad de mejora.
En tema de vivienda, edificios, donde la gente vive y trabaja, ¿cómo están las cosas? También hay un foco importante de asalto a la vivienda privada y de robo de las especies particulares que encuentran, especialmente en Barrio Alto, en el barrio de casas de personas y la sociedad más adinerada. Pero el efecto ahí está bastante identificado porque siempre, no siempre, pero en la gran mayoría de las veces se produce con información interior. O sea, cuando uno dice, no, asaltaron una casa y se llevaron exactamente la especie, los tipos sabían a qué hora asaltarla, qué es lo que iban a encontrar dentro, por un dato de gentes de servicio, jardineros, mismos guardias, de repente guardias de seguridad, que se supone que están para proteger la vivienda. Bueno, ahí también hay mucha información y eso permite el robo a vivienda. Naturalmente han proliferado todos los sistemas de alarma, de alarmas de casa, de cercos eléctricos, pero cuando uno escucha las noticias, uno se da cuenta que la vivienda tenía todas las medidas de seguridad. Si era un condominio donde viven varias personas, que era cerrado, tenía control de acceso con un guardia, la casa tenía circuito cerrado de televisión, tenía rayos perimetrales, tenía sensores, pero igual entraron, anularon todos los sistemas, los servicios de seguridad que responden a la alarma. Aquí en Chile existe una ley que ellos deben primero chequear que la alarma es efectiva, porque se producen muchas falsas alarmas, y de ahí, una vez que controlan que la alarma es efectiva, pasan la información a la policía. En este tránsito, 4 o 5 minutos, 8 minutos, a veces más de 10 minutos, la policía llega y ya los tipos robaron y se fueron. Entonces, ahí también hay una interesante fuga de cosas de las viviendas. Bueno, tú mencionaste los guardias. ¿Cómo es el nivel de los guardias de seguridad, si es la palabra correcta? Sí, claro. Acá tenemos una ley de seguridad, no es una ley de seguridad privada. Tenemos una ley en el Congreso de Seguridad Privada hace varios años que no ha sido aprobada. Tenemos solamente una ley de guardias y vigilantes. Y la diferencia en Chile, y lo dice la ley, el guardia es el tipo que no está armado y que puede ser proveído por un tercero. El vigilante es un tipo que está armado. Ese vigilante no puede ser proveído por un tercero, debe ser empleado de la empresa. Me explico. Los bancos, por ejemplo, están obligados a tener vigilantes armados. Ese vigilante es un empleado del banco, no puede ser tercerizado. El vigilante, diría yo, haciendo la diferencia con el guardia, tiene un salario bastante aceptable. Socialmente no hay un problema allí. Sin embargo, en el guardia sí. El guardia tiene un salario que va un poquito más allá del salario mínimo establecido por ley en Chile y en términos concretos son mal pagados. Y en ese sentido, la función de guardia o la actividad de guardia es una actividad muy transitoria, muy pasajera. Tú no encuentras un guardia que tenga, serán los menos, que tenga 10, 20 años, 15 años trabajando de guardia. El tipo está 2, 3 años mientras encuentra una oportunidad de salario, de trabajo mejor y se va. Entonces, en ese sentido, yo diría que hay una vulnerabilidad importante. Las mismas empresas proveedoras de guardia, las transnacionales, aquí tenemos Securitas, G4S y un montón de otras empresas nacionales de guardia, crecen en volumen proveyendo estos guardias. Hay una ley que les obliga a tener una cierta capacitación, pero los salarios no son muy buenos. Ahora, el tema del salario del guardia también tiene una directa relación con lo que paga el cliente. Porque si tú tienes un guardia muy caro, la factura al cliente le va a salir también más onerosa. Como en general, vuelvo a mis palabras iniciales, no existen grandes amenazas en Chile, entonces basta un guardia medianamente entrenado y medianamente pagado o malamente pagado para que ya tengamos, en teoría, el problema solucionado. ¿Te fijas? Ese es el tema de los guardias y los vigilantes en Chile. Bueno, pues muchas gracias. Me da una muy buena percepción de la seguridad y yo creo que a los que nos están viendo y no conocen tu hermoso país, pues también. Para cerrar, regálanos unos tips de seguridad para ese ciudadano común que sé tu expertise como profesional.
destacado de seguridad y todos los años en sectores de la industria, etcétera, unos tips que pueda usar la gente o tener presente, tanto en Chile como en cualquier parte, para su preservación de su casa, de sus hábitos de transporte, etcétera. Lo que se te ocurra, bienvenido. Gracias. Mira, en realidad mi labor profesional siempre se ha desarrollado mucho en el ámbito de la seguridad privada, y especialmente en el tema de la seguridad estratégica. Sin embargo, uno no está ajeno a los problemas de seguridad pública. Yo diría que fundamentalmente, más que tips, aquellas recomendaciones que uno puede hacer, y de hecho lo hace con aquellos gerentes de empresa a los cuales les corresponde asesorar, es que ellos cuiden mucho sus hábitos en términos de rutina. Yo creo que la rutina es uno de los grandes enemigos que produce una tremenda vulnerabilidad a la seguridad. Y estoy hablando de la seguridad de las personas, fundamentalmente. Si uno tiene la precaución de no tener usar permanentemente las mismas rutas, cosa que en términos cotidianos es bastante difícil, pero es una recomendación que surte bastante efecto, no ser rutinario y estar permanentemente alerta a todo lo que pueda estar ocurriendo en términos de información. Por ahí la prensa escrita, televisión, la radio, es bastante prolífera en entregar los modus operandi, cómo están ocurriendo las distintas actividades delictuales. Por lo tanto, uno debiera estar muy atento a eso y tratar de prevenir. Y yo diría que fundamentalmente educarse. Hay muchas instancias, hoy día con la magia de la internet, uno puede recoger en el mismo sistema de YouTube o tantos sitios que hay, recoger capacitaciones muy cortas, obviamente gratis, en donde a uno le pueden entregar información, pero uno prácticamente eso lo deja como de lado y cree que a él no le va a pasar. Nosotros acá siempre decíamos en Chile no, acá en Chile no, y a nosotros no, y a mí no. Es como los crímenes pasionales o los crímenes que dicen, bueno, eso le pasó a esa persona porque está en un problema particular. Yo no estoy en ese ámbito. Pero esa sensación ha cambiado. Hoy día hay una sensación de inseguridad en que, para mi gusto, una de las cosas importantes es poder educarse, especialmente en todas las redes sociales. Se están intercambiando información. Informarse, yo creo que es la gran receta, aunque decimos nosotros que en seguridad no existen recetas, pero es el gran tip que yo podría entregar. Gracias, estoy totalmente de acuerdo porque precisamente es uno de los propósitos de este video y es divulgar lo que está pasando en otros países, compartirlo, porque es sorprendente que pasa lo mismo en tu país que el mío y vas a Dominicana, etcétera, te cuentan algo parecido y dice, oye, ¿por qué no hacemos algo si tenemos el mismo problema? O ustedes tienen una experiencia con la que han abordado bastante bien el problema, lo han mitigado. Exactamente. Pero sí, sin duda, el crimen es transnacional y el crimen de viviendas o robo de joyerías o el cosquilleo, que es tomar tu billetera de la cartera, etcétera, es transnacional. Si no lo afrontamos como profesionales de seguridad o como ciudadanos, no entendemos lo que está pasando, pues es difícil y nos sorprendemos cuando nos pasa, ¿no? Y son cosas que para nosotros como profesionales de seguridad consideramos elementales. Pero ese ciudadano debe también observar cómo se está comportando la delincuencia y tomar algunas medidas que sin duda le van a ayudar a mitigar o a evitar que sucedan muchas de estas situaciones bien difíciles. Exactamente, bueno, felicitaciones por esta iniciativa porque creo que exactamente es la forma de mantenerse cada día más seguro, intercambiando una de las grandes virtudes de nuestra sociedad de Access International en general, es poder compartir las experiencias que tenemos como profesionales y de esa manera poder ser más seguros y también cooperar a que la sociedad esté más segura. Perfecto. Gracias por tu invitación. No, gracias a ti, como siempre, muchos éxitos. Muchas gracias, muy amable. Gracias.